Mis hermanos, les deseo lo mejor del mundo para este día. Espero, mis hermanos, que esta palabra que van a recibir hoy sea de mucho beneficio y pueda fructificar, mis hermanitos. Les agradezco a Dios por la vida de todos ustedes. Hoy vamos a continuar con Segunda de Pedro, para terminar con los libros. Segunda de Pedro, estos libros son muy interesantes. Dice así, capítulo 1, versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa a la nuestra. Este es un pasaje que es un saludo, pero tiene un gran contenido doctrinal. Por ejemplo, aquí habla del apostolado. Aquí vamos a hablar de la justicia de nuestro Jesucristo. Y aquí vamos a hablar de cristología, porque dice de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y vamos a hablar de la fe, igualmente preciosa que la nuestra. Entonces prácticamente es la misma fe la que todos los cristianos tienen que profesar, porque la fe es en las palabras de un Salvador, de un Dios que se hizo hombre, del Dios que se hizo hombre, el Dios, el Elohim, los Elohines, porque la palabra Elohim es una palabra plural, los Elohines, que se hizo hombre, ¿verdad? Bueno, entonces podemos ver que dice siervo y apóstol de Jesucristo. Entonces Pablo, cuando se presenta aquí, se está presentando como un apóstol y un siervo, ¿verdad? Porque realmente eso es lo que somos. Jesucristo dijo que el que quiera ser grande en el reino de los cielos tiene que hacerse servidor de los demás. Este es prácticamente la bandera de humildad que tenemos que traer. Todos los cristianos que han nacido de nuevos tienen que tener este factor común. Toda la iglesia, la humildad, ¿verdad? Independientemente del tipo de llamado que Dios te haya hecho, tiene que estar la humildad presente. Entonces aquí dice que es a los que habéis alcanzado. O sea, esta carta es para quienes, para los que alcanzaron una fe, para los que tienen una fe, para los que lograron alcanzar una fe tan preciosa como la de los apóstoles, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Sabemos cuál es la justicia. La justicia de Jesucristo es aquella que Él vino a la tierra, se hizo hombre. Tesalonicenses dice que Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre, y se humilló, tomando forma de siervo hasta la muerte. Entonces vemos cómo Jesucristo se hizo hombre, el Dios eterno, poderoso, a través de el Espíritu, que es Dios. O sea, Dios es Espíritu, por lo tanto, hablar de Dios y hablar de Espíritu es hablar de lo mismo. Él es omnipresente, entonces ese Espíritu entró en su modalidad de omnipresencia y se separó para entrar en un cuerpo humano. Ese cuerpo humano fue Jesús. Por eso dice, y en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y ese Verbo se hizo carne. Por mucho que los enemigos de esta doctrina traten de disfrazarlo, no tienen los argumentos suficientes para poder sostenerse de pie ante la cantidad de evidencias que hay en la Escritura. Así que Él caminó en el mundo, cumplió toda la ley, Él fue cabal en la obediencia a su Padre, y automáticamente, porque ¿quién es el Hijo? El Hijo es el cuerpo, es la carne. Por eso dice el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre, ¿verdad? Son títulos especiales.
pero el que estaba dentro de él era el Espíritu de Dios, que era Dios. Jesús tenía el Espíritu de Dios, porque en él estaba habitando totalmente, completamente toda la plenitud de la deidad. En él habitaba toda la plenitud de la deidad, así dice. Y él es la imagen de la gloria de Cristo. Y el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, le dice a Felipe. Así que aquí tenemos que por la justicia de él, esa justicia es que él ha guardado todos los mandamientos y él por derecho se hace justo y tiene todo el derecho de entrar al reino de los cielos por su justicia. Pero él decide, ¿verdad?, negociar y tomar, o sea, negociar para hacer un intercambio cósmico, donde él toma la maldad y la oscuridad del mundo, ¿verdad?, la oscuridad de los corazones, de los pecados de los hombres, y él se hace maldición ahí en la cruz y nos da a nosotros su justicia, ¿sí?, por medio de nuestro Señor, Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, es la fe. Vamos a ver aquí algunos pasajes importantes. Por ejemplo, aquí vamos a ver en Juan 12:26. Dice lo siguiente: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Quiero hacer notar que, por ejemplo, en el terreno del apostolado, Pablo inclusive dice que él fue un abortivo, ¿verdad? Él vino de último. Pero Pablo tenía problemas porque para que tuvieras una de las credenciales del apostolado, tú tenías que llenar un requisito: haber convivido con Jesús, haberlo conocido de manera personal. Y Pablo no lo conoció de manera personal cuando estaba en vida, cuando estaba en cuerpo de carne, sino Pablo lo conoció en su estado glorificado, aunque es el mismo efecto, y por eso él es un abortivo, porque entró de último. Los apóstoles son 12 y Pablo es apóstol a los gentiles, ¿verdad? Definitivamente que estas cosas son así. Y tenemos acá otro pasaje en Romanos 1:1, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. O sea, cuando Dios te llama, hermano, no tomes en poco el llamado. Tienes que dimensionar la implicación de ese llamado, ¿verdad? Porque realmente te está hablando el rey del cosmos. Tenemos acá en Juan 20:21, dice así: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Entonces, Cristo viene con una misión, toma un cuerpo de carne, se envuelve, o sea, Dios se envuelve en carne y se convierte en Jesucristo, ¿verdad? Y Él fue enviado, o sea, vino a la tierra con un propósito, ¿verdad?, de enviar a los demás a predicar el Evangelio. Por eso, la fe, ¿en qué consiste la fe? La fe consiste en que tú reconozcas, ¿verdad?, que estás muerto, porque el Evangelio te dice que estás muerto en tus delitos y tus pecados y que estás totalmente destituido de la gloria de Dios. Y entonces la palabra de Dios te dice eso, y que como tú no puedes salvarte porque estás perdido, porque estás destituido de la gloria de Dios, porque tienes una naturaleza incompatible con el reino, necesariamente necesitas a un Salvador. Y ahí es donde entra el creer todo esto y que Jesús tomó tu lugar en la cruz, ¿verdad? Y eso es lo que te ayuda a ti a tener una oportunidad de encontrarse, ¿verdad?, con la salvación. Tenemos acá en 1 Corintios 13:9, dice así: pero yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia del Señor. Y él, en un acto de honestidad y de transparencia, el apóstol Pablo reconoce su indignidad, ¿verdad? Pero al final de cuentas, mis hermanos, pregunta: ¿quién es digno de recibir ese llamado? Nadie.
todos estamos destituidos y todos somos reos de muerte y estamos condenados. Ahora Cristo viene, por eso es el Salvador, porque viene a salvar lo que estaba ya perdido desde el nacimiento. Es más, la humanidad, desde que Adán y Eva cometieron ese error, toda su genealogía, toda su descendencia, toda la humanidad ya estaba perdida. Así que Dios no va a condenar a nadie, la gente solita se va. Nada más lo que tiene que hacer es no aceptar la salvación. Dice acá en Gálatas 2:8, dice así, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también a mí para el de los gentiles. O sea que el mismo llamado, el mismo espíritu, las mismas instrucciones, nada más que unos eran para la comunidad judía y los otros eran para la comunidad de gentiles, que somos nosotros. Por eso hay tantos problemas cuando vemos la Biblia y quieren aplicarle a la iglesia lo que corresponde a los gentiles, a los judíos. Dice acá en Efesios 3:5, dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Sí? Pablo trajo revelaciones nuevas porque estaba totalmente ocupado en los asuntos de los gentiles, de la iglesia gentil, ¿verdad? Bueno, mis hermanitos, yo creo que con esto llegamos al punto. Bueno, vamos a tener que tomar dos partes. Esta es la primera parte, ¿verdad? Esta es la primera parte. Una fe igualmente preciosa, así le vamos a titular esto. Una fe igualmente Entonces, mis hermanos, Dios los bendiga a todos, ¿eh?